Bien, continuando con la factorización completa con los ejemplos, tenemos ahora una expresión de tres términos. Lo primero que debemos hacer y recordar siempre es reconocer qué caso podemos aplicar para factorar. En nuestro ejemplo, x quinta más x cubo menos 2x, lo que vemos que podemos utilizar el primer caso, que es el factor común, ¿verdad? Factor común. ¿Cuál es el factor común? Es x. X va a estar multiplicando a x cuarta más x cuadrado menos 2, ¿verdad? Estuviera factorado, pero observamos que aquí nosotros tenemos ahora un trinomio. ¿De qué forma? El trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o sea, cuando el coeficiente tiene 1. Entonces podemos aplicar el primer caso del trinomio de la forma. Vamos a colocar entonces factorando trinomio de la forma. ¿No? Trinomio de la forma. Aquí es igual el trinomio de la forma. La regla nos indica, mantenemos el factor que hemos, y esto es a dos factores. Sacamos su raíz cuadrada para el segundo factor del primer término. En el primer factor va a ir el signo del segundo término y la multiplicación de signos para el segundo factor. Positivo por negativo, negativo. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den, restados, porque tenemos signos distintos, nos den 1, sumados algebraicamente. Automáticamente aquí viene a ser el 2, 1, porque 2 por 1 es 2, 2 menos 1 es 1. Ya estuviera factorado, pero tenemos que observar, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, entonces vamos a factorar por la diferencia de cuadrados, ¿no? Esto nada que ver, tenemos ya está factorado, la suma, aquí tampoco no hay nada que factorar, tenemos cuadrado más 2, aquí sí la diferencia de cuadrados, y es igual a la suma por su diferencia. Tendría que ser esto, x más 1, x menos 1. Y observamos ahora que aquí esta expresión se ha factorado en 4 factores, 1, 2, 3, 4, con lo que concluimos porque no existe ningún otro más. Vamos con el otro ejemplo. Aquí observamos que existe un trinomio de la forma, entonces vamos a utilizar para factorar trinomio de la forma. Vamos a reconocer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Aquí es igual el trinomio de la forma a dos factores. Tenemos dos factores. Sacamos raíz cuadrada del primer factor, es raíz cúbica. En el primer factor colocamos el signo. En el segundo factor también sacamos raíz del primer término. En el segundo factor vamos a colocar la multiplicación de signos. Negativo por negativo, positivo. Ahora observamos que debemos buscar dos números que multiplicados me den 8 y restados algebraicamente me den 7. Automáticamente vamos a colocar que esto va a ser 8 por 1, 8, 8 menos 1, 7. Estuviera. Pero ahora nos fijamos que aquí tenemos una expresión, cubos perfectos. ¿Cómo se factorizan los cubos perfectos? Aplicamos la regla, factorando cubos perfectos, ¿no? Cubos perfectos. Aquí es igual, tenemos la resta. La resta nos enseña que vamos a sacar raíz cúbica de los dos términos con su signo negativo porque es diferencia de cubos. Y en el segundo factor, la primera raíz elevada al cuadrado más la multiplicación de los signos, de las raíces, perdón, 2 por 1 sería entonces aquí 2x. Y la segunda raíz elevado al cuadrado. Tenemos y resuelto. En el segundo, aquí tenemos la suma de cubos. También factoramos. Sacamos su raíz cúbica
y sacamos raíz cúbica y estuviera hallado sus raíces de x cubo más 1. Ahora elevamos la primera raíz elevado al cuadrado menos la multiplicación de las raíces. En este caso sería solamente x, porque 1 por 1, x por nada, x. Y luego elevamos más la segunda raíz elevado al cuadrado, ¿verdad? Sería 1 y la expresión estuviese factorada. Con estos pasos que tenemos que reconocer qué casos vamos a utilizar, podemos factorar la expresión completamente. Ahora tenemos otro ejemplo, otras dos expresiones. Vamos a ver y analizamos qué caso podemos utilizar en este ejemplo, ¿verdad? Y vemos que aquí existe también factor común. Factorando, vamos a hacer factorando por factor común. ¿Cuál es el factor común en este caso? Es x, que va a estar multiplicando a x a la octava menos y a la octava. Ya hemos factorado. Observamos que aquí ahora tenemos una diferencia de cuadrados y vamos a utilizar el caso de la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Sacamos, mantenemos ya el factor que hemos factorizado y ahora sacamos raíz. Esto es igual, la diferencia de cuadrados es a la suma por su diferencia. Tenemos la suma por su diferencia. Sacamos raíz cuadrada, tenemos x cuarta y cuarta. X cuarta y cuarta. Observamos aquí el siguiente paso, que este es una diferencia de cuadrados. La suma de los cuadrados no se puede factorizar, entonces seguimos factorando la diferencia de cuadrados, ¿no? Tenemos aquí nosotros la diferencia de cuadrados. Listo. X mantenemos, no se puede, no es factorizable la suma de los cuadrados, 4 más y a la cuarta. Aquí es la diferencia y tenemos nosotros que podemos factorar la suma por su diferencia. Sacamos raíz x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Estuviera acabado, pero tenemos que analizarlo. Aquí tenemos otra diferencia de cuadrados y seguimos factorando. Factorando diferencia de cuadrados. Mantenemos x, que está multiplicando a x cuarta más y cuarta más la suma de los cuadrados, x cuadrado más y cuadrado, y aquí una diferencia, y aquí es igual, la diferencia es igual a la suma por su diferencia. Sacamos raíz, tenemos aquí nosotros x y estuviera factorada la expresión. En el otro ejemplo, vamos a ver también que aquí tenemos ahora, vamos a hacerlo casi directo, factor común. ¿Cuál es el factor común en aquí? Tenemos 4. 4 que va a estar multiplicando a x cuarta menos 2x cuadrado más 1. Luego observamos que aquí tenemos también ahora un trinomio de la forma. Vamos a factorar por trinomio de la forma. Mantenemos lo que hemos factorado, 4, y ahora esto es igual a 2 factores, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada del primer término, colocamos el signo del segundo término, la multiplicación de signos para el segundo término, negativo por positivo, negativo con negativo, y ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 1 y sumados nos den 2. Automáticamente colocamos 1 por 1, 1, negativo 1 con negativo 1, negativo 2, estuviésemos reproduciendo la expresión del trinomio de la forma. Ahora observamos que aquí
existen dos diferencias de cuadrados. Entonces podemos factorar también nosotros esas dos diferencias de cuadrado, factorando diferencias de cuadrado. Mantenemos el factor y ahora factoramos la diferencia de cuadrados, que es igual a la suma por su diferencia. Sacamos raíz de 1, raíz de 1. Y tenemos factorado la primera diferencia. Luego ahora factoramos la segunda diferencia. Tenemos aquí la suma por su diferencia. Sacamos raíz x 1, raíz x 1. Y tenemos factorada la expresión. Para factorar completamente tenemos que observar, tenemos que reconocer los casos que podemos utilizar. Utilizar todos los casos estudiados y así podemos factorizar completamente cualquier expresión que se nos da.